Bien, amados hermanos, bienvenidos a esta segunda sesión del estudio en el Catecismo Menor de Westminster. La semana pasada, nuestro amado hermano nos había estado hablando acerca de las preguntas 1 al 3. Y me gustaría hacer brevemente un resumen de esas tres preguntas, ¿sí? ¿En qué han consistido esas tres preguntas y de qué han hablado? Bueno, las preguntas 1 al 3, hermanos, nos han hablado del propósito del hombre creado. ¿Y cuál era ese propósito? A ver si los que estamos presentes me pueden responder, a manera de ir repasando lo que hemos visto la semana pasada. ¿Cuál era ese gran propósito del hombre creado? Glorificar a Dios y gozar de Dios. Muy bien. Entonces es glorificar a Dios y gozar de Dios, para siempre. Ahora, esa forma de glorificación, esa forma de gozo no es como sea, no es como se nos ocurra, sino que es simplemente y llanamente bajo la norma, bajo la regulación perfecta de la palabra del Señor solamente. No existe otra forma, ¿no? La cual, en palabras simples, y de eso se va a tratar el catecismo, porque de eso también nos enseñaba nuestro amado hermano, de que prácticamente el catecismo se va a dividir en dos grandes áreas. En primer lugar, lo que el hombre debe creer respecto a Dios, y en segundo lugar, los deberes que exige este bendito Dios al hombre, a la criatura, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con la primera parte, ¿sí? Con lo que la Biblia enseña acerca de lo que el hombre debe creer respecto a Dios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar en esta tarde con aquello que nosotros vamos a denominar, ¿sí?, el deber del hombre con respecto a la creencia del Dios revelado en su palabra, ¿sí? Entonces en esta tarde, bajo ese breve resumen, vamos a continuar, y el día de hoy ya nos toca la pregunta número 4, ¿sí? Hoy vemos la pregunta 4. La pregunta número 4, ¿sí? Y la pregunta número 4 dice: ¿qué clase de ser es Dios? A ver, vamos a pedir acá a nuestro hermano Bernardo, si puede leer, por favor. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Gracias, hermano. Bien, antes de adentrarnos a esta pregunta, brevemente, claramente no vamos a poder cubrir a profundidad, sí, pero ya vamos a dar, por decir así, pantallazos importantes en relación, ¿sí?, a lo que va a ser el concepto de esta pregunta, ¿sí? ¿Qué clase de ser es Dios? Y comienza, ¿sí?, con una declaración diciendo que Dios es espíritu. Bien, la pregunta número 4 entonces nos dice ¿qué clase de ser es Dios? Y va a comenzar diciendo de que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Si ustedes me acompañan, por favor, a Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24, dice la palabra del Señor en Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces tenemos una afirmación categórica en la palabra del Señor que Dios es espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un espíritu? Esta sesión, hermanos, se va a tratar de ir definiendo muchas cosas. Saben, hermanos, el cristianismo muchas veces habla de varias cosas, habla de muchas palabras, para la gloria de Dios, por el amor de Dios, por la bondad de Dios, pero muchas veces no sabemos definir a ciencia cierta cada una de esas palabras. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es un espíritu? Bueno, un espíritu, hermanos, es una sustancia inmaterial, sin carne, sin huesos, ni partes corporales, ¿sí? Eso es un espíritu. Ahora, si bien en las Escrituras, en ocasiones, por ejemplo, hablan de Dios como alguien que tiene ojos, o como alguien que tiene boca, o como alguien que tiene manos, ¿sí?, esto lo hace en un sentido figurado, ¿sí?, en un sentido figurado. El Señor condesciende con la criatura para que podamos
concebirlo según nuestra humana debilidad. Bien, por ejemplo, si ustedes buscan, por favor, hermana Verónica, si puede buscar el Salmo 34:15 y nuestro hermano Bernardo, Isaías 1:20. Salmo 34:15 e Isaías 1:20. Y leemos, ni bien encontremos, por favor. Así dice la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿No? Ahí vemos que está utilizando un lenguaje condescendiente con la criatura, ¿sí? Para que nosotros podamos entender. Hermano Bernardo, Isaías 1:20. Sí, dice la palabra del Señor. Si no quisieres y fueres rebeldes, seríais consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces está hablando de, acabamos de leer, de la boca de Jehová, de los oídos de Jehová, ¿no? Entonces, ¿será que se está refiriendo que Dios tiene partes? No, hermanos. Es simplemente ¿qué? Como acabamos de decir, es una forma de expresión de la Escritura en un sentido figurado. Bien, entonces cuando decimos que Dios es espíritu, no estamos diciendo que porque la Escritura diga en algunos lugares que tiene ojos, que tiene boca, que tiene manos, tiene algo que ver con eso. A partir de este momento, hermanos, quiero que vayan quitando de su mente cualquier tipo de imaginación que tengan. Nosotros, según nuestro contexto en el cual vivimos, tenemos una preponderancia de la iglesia papista, ¿no? Y muchos nos hemos hecho en la idea de acerca de Dios de alguien tal vez con cabello blanco, con barba blanca, que está allá arriba. No, hermanos, debemos ir quitando todo eso. Y ya que vamos a comenzar esta primera parte, que comienza con esta pregunta número 4, nos vamos a ir introduciendo a lo que es la teología propia. Y este detalle es muy, muy, muy importante a dejar en claro. Debemos quitar de nuestra mente cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de imagen que podamos crearnos, porque vamos a terminar siendo idólatras en nuestras mentes. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando decimos Dios es espíritu, lo primero que nos debe venir a la mente es en esto que acabo de leérselos, ¿no? Que es inmaterial, sin carne, ni huesos, ni partes corporales, ¿no? Y hace rato decíamos, pero hermanos, la Escritura a veces se habla de ojos, boca, manos. Bien, lo habla para condescender con nosotros, para que podamos entenderle, ¿sí? Lo hace así. Ahora, el Espíritu de Dios, hermanos, difiere radicalmente, ¿sí?, del espíritu del hombre y de los ángeles. ¿En qué? En que el Espíritu de Dios, en primer lugar, vamos a decir que el Espíritu de Dios, ¿sí?, es increado. ¿Sí? El Espíritu de Dios es increado e independiente. El Espíritu de Dios, Dios Espíritu, Dios que es Espíritu, es increado. Mientras que las almas de los hombres, los mismos ángeles, hermanos, espíritus, son creados. Dios es Espíritu, independiente, porque no depende de nadie. No depende de nadie, depende simplemente de sí mismo. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Bien, ahora, después de haber definido qué es un espíritu, Dios es espíritu, que Dios es espíritu que difiere de las almas de los hombres y de los ángeles, en que es claramente increado e independiente, vamos a pasar ahora, ¿sí?, a ver lo que el catecismo va a hacer en una diferenciación, ¿sí?, de los atributos de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta acá podemos ver la primera palabra que aparece en la pregunta 4. Dios es espíritu. Ahora, va a pasar ahora el catecismo a presentarnos una lista. Pareciera que estuviera al azar, ¿no es cierto? Pero no. Esa lista no está al azar. En la pregunta 4 vamos a ver los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Sí?
En los atributos incomunicables van a aparecer las primeras 3 palabras. Si ustedes revisan, dice infinito, eterno e inmutable. Infinito, eterno e inmutable. Bien, y en los atributos comunicables van a aparecer 6: sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Bien, entonces, de esto va a hablar la pregunta número 4. Primero ha dicho, Dios es espíritu. Entonces, quitando de nuestra mente cualquier tipo de imaginación, cualquier tipo de construcción mental que podamos tener. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los atributos de Dios, según la pregunta número 4. En primer lugar va a hablar de la infinitud de Dios. Pero antes, mis hermanos, ¿qué quiere decir atributos incomunicables y comunicables? Los atributos incomunicables son aquellos atributos propios solo de Dios, que no comparte con la criatura, podríamos decir. Son netamente en su esencia, en su ser. Bien, pero por el otro lado, los atributos comunicables son perfectos en Dios, porque estamos hablando en este momento que la pregunta 4 habla acerca del ser de Dios. Son perfectos en el ser de Dios, pero son limitados, finitos en el hombre. ¿Sí? Bien, hablemos de los atributos incomunicables. Antes, esta distinción, hermanos, por favor, presten atención acá a la pizarra. Esta distinción jamás es una división. Jamás. ¿Sí? Jamás. Cuando nosotros vamos a distinguir simplemente los atributos de Dios, ¿sí? En ninguna manera estamos dividiendo esas dos listas o sugiriendo que Dios está compuesto por partes de atributos, ¿no? Es un poco de infinitud, un poco de eternidad, un poco de inmutable, como si estuviéramos mezclando algo. No, no es así. Dios, por así decirlo, hermanos, es 100% en todos sus atributos. 100%. Ahora sí vamos a pasar, bajo esa breve aclaración, a tratar los atributos incomunicables de Dios. Hermanos, en primer lugar, Dios dice que es, ¿qué cosa? Infinito. Dios es infinito. ¿Y qué significa infinito? Bien, infinito es que no tiene medidas ni límites con respecto, escucha bien esto, con respecto al espacio y al tiempo. ¿Sí? Una vez más, infinitud significa sin medida ni límites con respecto al espacio y al tiempo. Hermanos, Dios es infinito, sin medidas ni límites respecto a 3 cosas. Bien, voy a ir borrando, simplemente eso era para que podamos apuntar y guardar en nuestras cabezas esta diferenciación, no división por si acaso, acuérdense, y vamos a ir apuntando algunas cosas aquí abajo. Dios es infinito, hermanos, y sin medidas ni límites, primero, respecto a su ser o perfección. ¿Sí? A su ser o perfección. Es decir, hermanos, Dios, por ser infinito, es incomprensible. ¿Por qué? ¿A qué me quiero referir con incomprensible? Porque ¿alguno de nosotros alguna vez ha visto qué es lo infinito? ¿Ha experimentado qué es lo infinito? No, no, hermanos, no. Y Dios es infinito en su ser y perfección. Tú puedes imaginar, ¿sí?, con todas las cosas que tú has visto, a algo perfecto, pero de principio a fin y sin fin, podríamos decirlo así.
No podemos concebirlo. Por eso decimos que Dios es incomprensible en ese aspecto. Si nosotros buscamos Job, acompáñenme por favor, Job capítulo 11, Job capítulo 11, 7. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Job 11, 7? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No podemos, hermanos, ¿sí? Dios es infinito en su ser y perfección. Pero Él es infinito, como acabo de decirles, en el espacio que ocupa. En el espacio que ocupa. Hermano Bernardo, si puede buscar Jeremías 23, 24, por favor. Jeremías 23, 24. Es importante, hermanos, esta sesión, porque vamos a sacar algunas aplicaciones bastante interesantes para los próximos estudios. Jeremías 23, 24. Adelante, hermano. Sí, dice la palabra del Señor. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea. No llevo yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hermanos, Dios es infinito en cuanto al espacio que Él ocupa. Él no está limitado. Ni siquiera los cielos pueden contenerlo. ¿Sí? Ni siquiera los cielos pueden contenerlo. Ni siquiera el cielo de los cielos, que hemos hablado en sermones acá en la iglesia, es un lugar que lo puede contener. Es un lugar creado. ¿Sí? Él es infinito en relación al espacio que Él ocupa. Pero Él es infinito en relación también al tiempo. ¿Sí? Al tiempo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 90, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Salmo 92. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ahí, en la traducción, también podríamos decir que es desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. No dice tú eras o tú serás, sino tú eres Dios. Dios es, hermanos, entonces infinito en su ser y perfección, por lo cual nosotros no vamos a poder comprender esa anchura. Por eso Pablo dice, ¿no? La supereminente grandeza de Dios que no se puede entender, ¿no? En ese aspecto, claro está. Después, Dios es infinito en relación al espacio que ocupa. Dios no es limitado por su creación. Y finalmente, Dios es infinito con relación al tiempo, que Él está fuera de nuestra línea de tiempo. ¿Cuándo ha comenzado nuestro tiempo, hermanos? Cuando Dios creó las cosas. ¿Él estaba sujeto a eso? No, estaba fuera de eso. Por eso decimos que Dios es infinito. En segundo lugar, ese es uno de sus atributos incomunicables. En segundo lugar, tenemos que Dios es eterno. Oh, perdón. Estamos con el negro. Dios es eterno. ¿Sí? Dios es eterno. Acabamos de leer el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Eterno significa sin principio ni fin. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, conocemos que Dios es eterno, hermanos, por las dos revelaciones que Dios nos ha dejado. Tanto por la revelación general como por la revelación especial. Por la revelación general, sabemos que Él es eterno porque la creación, hermanos, apunta al Creador. Entonces sabemos que es eterno por la revelación general. ¿Sí? La creación apunta al Creador, a un Creador, hermanos, al Creador, el cual, por lógica de causa, yéndonos hacia atrás, debe ser el primero y sin comienzo, por lo tanto eterno. ¿Sí? Por lo tanto eterno. ¿Alguna vez han escuchado esa pregunta? Si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios?
ahí es donde nosotros damos cuenta, ¿sí?, y explicamos la eternidad de Dios. Si seguimos una lógica causal hasta el primero de los primeros, si decimos que Dios es creado, entonces alguien debió crearlo más que Él. Y así nunca llegaríamos al final. Por eso decimos que el bendito Dios revelado en su palabra es eterno. ¿Sí? Es eterno. Así que cuando nos pregunten eso, les decimos, uno de los atributos incomunicables de Dios que le pertenecen en su ser como espíritu, Él es eterno. ¿Sí? Es eterno. Pero también conocemos que Dios es eterno, hermanos, por medio de su bendita palabra, su revelación especial. ¿Ok? Hermana Verónica, si puede buscar por favor Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. ¿33? 27. Así dice la palabra del Señor. El eterno Dios es su refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y hizo destruir. Ahí está. La Escritura nos dice, el eterno Dios es tu refugio. Y ahí está. La declaración de la revelación especial es suficiente para el creyente, hermanos. ¿Sí? Es suficiente. Porque la palabra de Dios es suficiente. Y finalmente en este atributo incomunicable de Dios, Dios es eterno. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios es desde la eternidad, antes del tiempo, y va a permanecer hasta la eternidad. Así de sencillo. Pasamos al tercer atributo incomunicable. Y hemos visto dos. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuál era el primero? Dios es infinito. El segundo es. Y el tercero es. Inmutable. ¿Sí? Inmutable. Dios es inmutable. Déjenme buscar y leer para ustedes el Salmo 102, versículos 25 al 27. Dice la palabra del Señor: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Inmutabilidad, hermanos, inmutabilidad significa ser siempre el mismo, sin alteración alguna, ¿sí? Sin alteración alguna. Ahora, podemos decir que Dios es inmutable respecto a tres cosas. Dios es inmutable, en primer lugar, respecto a su naturaleza y esencia. ¿Sí? Dios es inmutable respecto a su naturaleza y esencia. Acabamos de leer, Él no va a cambiar en su ser mismo. Jamás. Jamás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En su esencia misma, Dios no cambia. No cambia. En segundo lugar, Dios es inmutable en respecto a su consejo o propósito. Entonces, en primer lugar, Él no va a cambiar en su ser mismo, en su esencia, pero Él tampoco va a cambiar en su consejo, en su propósito eterno. Isaías 46:10. Isaías, si ustedes me acompañan, voy a leer rapidito. Isaías 46:10 dice la palabra del Señor: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí? Entonces el Señor no va a cambiar su propósito eterno. Los decretos que vamos a ver la próxima semana a mayor detalle. Y el Señor es inmutable en cuanto a su amor. Y
favores o dones también se puede decir. Él es inmutable en cuanto a su favor y sus dones. Por ejemplo, Santiago 1:7 dice la palabra del Señor. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, y ahí está, no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros podríamos colocar este marcador en la tierra en un día soleado. ¿Qué va a suceder con su sombra? Va a ir moviéndose, ¿no es cierto? Pero Dios, hermanos, que es el Padre de las luces, no tiene ninguna sombra de variación. Él permanece. ¿Pero en qué respecto? En su amor, en sus favores. Por eso dice que todo don, toda dádiva, todo aquello que proviene del amor y los favores de Dios son inmutables. Bien, esos tres serían los atributos incomunicables del Señor. ¿Por qué incomunicables? Porque simple y llanamente la criatura no es infinita, sino que es finita. ¿La criatura es eterna? No, la criatura es limitada en el tiempo. ¿Y la criatura es inmutable? No. Y este es como les diría, este es el sello de la criatura, como decía un teólogo, la mutabilidad, ¿sí? El hombre es mutable. Por eso estos atributos son incomunicables, que solamente le pertenecen al ser, a la esencia, a la naturaleza de Dios. Pasemos a hablar ahora de los atributos comunicables de Dios, ¿sí? Se denominan así porque pueden encontrarse en cierto grado y medida en las criaturas, en cierto grado y medida, pero en Dios, como vamos a ver el día de hoy, están ahí. Y esta parte, escúchenme, porque esta parte es hermosa. En cierta forma podemos ver en las criaturas, ¿sí? Pero en el Señor, sus atributos incomunicables son infinitos, eternos e inmutables. O sea, los atributos incomunicables se pueden aplicar, podríamos decir así, a cada atributo comunicable para levantar la excelencia, ¿sí? Y la perfección de los atributos comunicables de Dios. Bien, vamos entonces a tratar con el primero, con la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, y a partir de acá, hermanos, por eso, para que se vayan dando cuenta que estamos hablando del Señor, vamos a decir que es una propiedad esencial. Es una propiedad esencial. Cada atributo comunicable es una propiedad esencial de Dios, ¿sí? Entonces la sabiduría de Dios es su propiedad esencial, por la cual, por un acto simple y eterno, apunten eso, por un acto simple y eterno, en primer lugar, se conoce a sí mismo. ¿Sí? En primer lugar, se conoce a sí mismo. Es una propiedad esencial del mismo ser de Dios, que por un acto simple y eterno se conoce a sí mismo. Pero no solamente eso, sino que conoce todas las cosas posibles. Conoce todas las cosas posibles. Bien. Y claramente, con ambos, ¿sí?, va a dirigir y ordenar todas las cosas para su propia gloria. ¿Sí? El Salmo 147:5, si buscamos por favor en la palabra del Señor, el Salmo 147:5, dice la palabra del Señor: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Infinito. Su entendimiento es infinito. Y
Y hermanos, Dios va a manifestar su sabiduría en primer lugar. Atiéndame, esto es hermoso. Va a manifestar Dios su sabiduría ¿en qué? En el perfecto conocimiento que Él tiene de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Sí? Él conoce, ¿sí?, todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y esta parte es interesante y hermosa. Esto, ¿sí?, no lo hace por observar o por razonar, sino por un simple y eterno acto de conocimiento. En la criatura, ¿cómo se da? ¿Cómo nosotros obtenemos sabiduría? Por medio de la observación y el razonamiento, ¿no? Método inductivo y método deductivo. Esa es nuestra forma de obtener sabiduría, hablando humanamente. Pero Dios no. Dios simple y eternamente tiene ese conocimiento. ¿Sí? A eso nos referimos con que Dios, esa es la sabiduría de Dios. En primer lugar, que Él se conoce a sí mismo. ¿Quién conoce al Espíritu de Dios en tal profundidad? Nadie, solamente Él mismo. Pero Él conoce tanto las cosas pasadas, presentes y futuras. Ahora, Dios manifiesta su sabiduría también, hermanos, en la hermosa variedad de criaturas que ha creado. ¡Qué sabio es Dios! Cuando tú ves, por ejemplo, algún animal que no conoces en la televisión, dices, ¡oh, qué bonito! ¡Qué interesante! Y la cantidad, no solamente de animales, de plantas que hay, de planetas que existen, de ecosistemas que existen. ¡Qué sabio es Dios, hermanos! Para que todo eso funcione correctamente. Dios manifiesta también su sabiduría en su excelente gobierno de toda la creación. Dios es sabio al gobernarlos, hermanos. Al gobernar a sus animales, al gobernar a los hombres, y escúchenme bien, al gobernar a su iglesia. Dios es sabio. Dios es sabio. Y también, hermanos, finalmente Dios manifiesta su sabiduría en la maravillosa obra de redención por medio del bendito Señor Jesucristo. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 7, dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría, sí, donde Dios nos va a mostrar su máxima sabiduría, hermanos, es en la obra de redención por medio del Señor Jesucristo. Bien, pasemos rápidamente, se nos va el tiempo, al próximo atributo comunicable. ¿Cuál sería, hermanos? Poder. Veamos de qué se trata el poder de Dios. Una vez más, el poder de Dios, hermanos, es su propiedad esencial. Esa palabra resalten, es importante. Es su propiedad esencial por la cual puede hacer todas las cosas. Así de sencillo. Es esa propiedad esencial por la cual puede hacer todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. Dios muestra su poder en 4 cosas, hermanos. ¿Sí? En 4 cosas. Primero, Él va a mostrar su poder en lo que ha hecho. Dios muestra su poder en lo que ha hecho. Él ha creado, hermanos, todas las cosas visibles e invisibles por el poder de su deidad. Romanos 1:20, ¿sí? Romanos 1:20 dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces vemos que Dios es poderoso por medio de lo que Él ha hecho. Pero también vemos que Dios es poderoso por medio de lo que hace.
por medio de lo que hace. Hermanos, Él sostiene a todas sus criaturas y todas las operaciones de las criaturas. Eso es lo que Dios hace. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿El qué hace? Sustenta, hermanos, sustenta a sus criaturas y todas las operaciones de ellas. En tercer lugar, vemos que Dios muestra su poder en lo que hará. En lo que hará. Hermanos, todos los reinos de la tierra se inclinarán al Hijo, porque por su poder Él los va a juzgar y va a juzgar al mundo. ¿Sí? Pero ¿saben qué es lo más hermoso para nosotros, hermanos, en esta tarde? Que por el poder de Dios, Él ha hecho un pueblo para sí. Por el poder de Dios, Él obra en su pueblo por medio de su Espíritu. Por su poder, ¿Él qué hace? Él va a redimir a su pueblo. Ese poderoso Dios es nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Él puede hacer lo que le plazca. Pasemos al próximo atributo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Santidad. Muy bien. La santidad de Dios. Este atributo ha sido bastante resaltado últimamente por claramente el ministerio del Dr. Sproul, ¿no? Por sus libros y también por su serie de predicación. Pero ahora vamos a ir definiendo, sé que les parece familiar a todos, pero vamos a ir definiendo que la santidad de Dios, hermanos, una vez más, es su propiedad esencial, ¿sí? Es su propiedad esencial. Él es, escucha bien, infinitamente puro. Infinitamente puro. ¿Sí? Es la propiedad esencial por lo que Él es infinitamente puro. Si ustedes me acompañan a Habacuc, que es el pasaje para hablar acerca de la santidad de Dios, hermanos. Habacuc 1:13 dice la palabra del Señor. Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pero escuchen la primera parte, concéntrense. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. La santidad de Dios, hermanos, es su propiedad esencial, por lo que Él es infinitamente puro. Y hermanos, si pueden, apúntense esto porque es muy hermoso. Dios nos va a revelar su santidad por medio de ¿qué? En primer lugar, por medio de su naturaleza. Él esencialmente, hermanos, esencialmente es santo. Él naturalmente es santo. ¿Sí? Él nos va a revelar su santidad por medio de sus nombres, o mejor dicho, de su nombre. Él dice que es santo, santo, santo. Dios también nos revela su santidad en las personas de la Trinidad. Cada una de las personas, hermanos, ¿sí? Cada una de las personas, el Padre es santo, el Hijo es santo, porque es infinitamente puro, y el Espíritu Santo es puro. Vemos también que Dios nos va a revelar su santidad por medio de sus obras mismas. Por medio de sus obras mismas, ¿sí?
Dios nos va a revelar su santidad por medio de su palabra. Todas las obras de Dios son santas, hermanos. La palabra del Señor es santa. Dios nos va a revelar también su santidad y esto es muy importante en la actualidad y se ha dejado de lado, por medio de la adoración. Hermanos, ¿por qué cantamos salmos en la iglesia? ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios es infinitamente puro. Y cuando Él nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad, nos está diciendo que le adoremos en esa pureza que Él mismo ha revelado. Por eso su palabra es santa y su adoración debe ser santa. Dios nos revela su santidad por medio de su morada. ¿Dónde habita el Señor? Cuando al profeta Isaías se le permitió ver el cielo, ¿qué se escuchaba ahí arriba? Santo, santo, santo. Dios nos revela su santidad también por medio de ¿qué? De sus ángeles. ¿Sí? Los ángeles que están en la adoración continua, hermanos, los santos ángeles de Dios. Eso dice Cristo cuando van a hacer las últimas cosas. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, Dios nos revela su santidad por medio de ¿qué? Por medio de su pueblo. Hermanos, somos una nación ¿qué? Santa. Santa. Eso es lo que somos. Bien. Por todas estas razones, hermanos, Dios se deleita en la santidad eternamente y por ello infinitamente odia el pecado. Y eso nos lleva a al próximo atributo comunicable. ¿Cuál es? La justicia. La justicia de Dios, hermanos, una vez más, es su propiedad esencial, por lo que es infinitamente justo. Infinitamente justo e igual, tanto en sí mismo, ¿sí?, como en el trato con sus criaturas. Él es justo. Él es justo. Dios, hermanos, manifiesta su justicia en 4 cosas. En primer lugar, en el castigo que imputó a Cristo. En el castigo que imputó a Cristo por nuestros pecados. Nada puede pasar la justicia de Dios. Él es infinitamente justo igual en sí mismo. Por eso no puede pasar por alto su justicia. Y en primer lugar, Dios nos manifiesta su justicia por medio de la imputación del pecado a Cristo. En segundo lugar, ¿cómo nos manifiesta Dios su justicia? Por la venganza que Él va a ejecutar en el día del juicio a los impíos. Por su juicio final. ¿Sí? Por su juicio final. Muchas veces decimos, ¿qué va a pasar con aquellos que no han pagado por lo que han hecho en esta tierra? Por todas las atrocidades que han hecho. ¿Cuánta gente se ha salido con la suya, hermanos? Mucha. Pero de la justicia de Dios nadie va a escapar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es eterna, infinita e inmutable. Que no se nos olvide. En tercer lugar, Dios manifiesta su justicia en recompensar a su pueblo. En recompensar al pueblo, ¿sí?,
por los méritos de Cristo, hermanos. Dios nos va a mostrar su justicia, hermanos, en ese día de la visión beatífica, en ese día en el cual Cristo mismo retorne. ¿Cómo nosotros vamos a ser vistos frente a Dios como justos? Por los benditos méritos de Cristo. ¿Cómo vamos a ser recompensados? Por los benditos méritos de Cristo. Y finalmente Dios manifiesta su justicia, hermanos, claramente por medio de los juicios temporales. Por medio de los juicios temporales, ¿no es cierto? Cuando a veces vemos que realmente alguien paga por lo que ha hecho, ¿sí? Ahí vemos que el Señor está obrando su justicia, un juicio temporal. Bien, vayamos rápidamente a hablar de, ¿cuál sigue, hermanos? De la bondad de Dios. Bondad. La bondad de Dios es esa, una vez más, propiedad esencial, ¿sí? Por lo que Él, hermanos, nuestro bendito Dios, es completamente bueno en sí mismo y autor de todo bien. Es bueno en sí mismo, en su naturaleza, en su esencia, y es autor de todo bien. ¿Sí? Dios va a manifestar su bondad ¿en qué? En primer lugar, en su creación. Cuando el Señor termina de crear en el sexto día, ¿qué es lo que dice? He aquí que el Señor había visto todo lo que había hecho y todo era ¿qué? Bueno en gran manera. Dios nos va a mostrar su bondad por medio de su generosidad a las criaturas. Él es bueno con su creación, hermanos. Él nos muestra por medio, día a día, cómo llueve, cómo los animales se alimentan. ¿Quién alimenta a los animales, hermanos? Dios, porque es su creación. Dios es bondadoso. Y finalmente Dios nos muestra su bondad principalmente en la salvación de su pueblo. ¿Sí? En la salvación de su pueblo. Mira cuán bueno es Dios y cuán bueno ha sido Dios contigo y conmigo. ¿En qué sentido? Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te ha amado. ¿Sí? Luego, ¿qué más dice? Que Él nos llama, Él nos da un nuevo corazón. Él nos da una nueva naturaleza. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Qué criatura? ¿Qué ser espiritual tiene el poder de hacer eso? Solo Dios por medio de su amor y su bondad. ¿Quién te llama? Hermanos, ¿cuántas veces vemos cómo a veces nos rompe el corazón ver a personas y querer ayudarles, querer condescender, pero no podemos? Quieres acabar con la pobreza en el mundo. Muchos quieren hacer eso. No se va a poder, porque hay muchos pobres. Y siempre, por eso Cristo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Pero ¿quiénes eran más pobres, hermanos? Nosotros. Y el amoroso Dios, imagínate tú que vas a una persona que está completamente sucia y maloliente y te acerques y la levantes. O aún peor, a un muerto que ya está en la podredumbre y que lo levantes. Eso ha hecho Dios. Nosotros podemos ver la bondad, el amor infinito de Dios, ¿sí? Por medio de la salvación que aplica a su pueblo. Y finalmente, ¿cuál es el último atributo comunicable, hermanos, que vemos en nuestra pregunta? La verdad. ¿No es cierto? Verdad. La verdad de Dios, hermanos, es su propiedad esencial, una vez más, por lo que Él
es sincero y fiel. Él es sincero y fiel. ¿Sí? Y Él nos va a mostrar, hermanos, que está libre de toda falsedad. ¿Cómo? Primero, por la solidez de su palabra. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Es verdad. ¿Sí? En segundo lugar, nos va a mostrar que Él es sincero y fiel por la certeza de la historia que está revelada en esta palabra santa. ¿Sí? Por la certeza. Él nos va a mostrar que es sincero y que es fiel en el cumplimiento, por ejemplo, de las profecías que han salido de su boca. Él nos va a mostrar que es fiel en el cumplimiento de las promesas a su pueblo. Y esa gran promesa que nosotros tenemos de redención. Él es verdadero, hermanos. Y finalmente, Él es fiel en la ejecución de sus juicios pasados y en el que está por venir. Él no miente. Él no miente. Antes dice, sea todo hombre mentiroso. ¿Sí? Dios es verdadero. Dios es sincero y Dios es fiel. Hermanos, hasta acá. Si ustedes analizan y aplican todo lo que hemos visto rápidamente a lo que venimos a hacer cada día del Señor, ahora quiero que me entiendan cuando les digo, a este Dios nos acercamos. ¿Sí? A un Dios que en primer lugar no puede ser comprendido en términos humanos. Que Dios, ¿qué hemos dicho que es? Y que en su ser, en su naturaleza, ¿Él qué es? ¿Nos acordemos? Él es eterno. Comenzábamos con la infinitud, ¿no es cierto? Él es infinito, es eterno y es inmutable. Eso es en su ser, hermanos. A ese Dios nos acercamos todos los días del Señor a adorarlo. Pero Él, ¿qué más es? Él es sabio, su sabiduría. ¿Qué más? Él es poderoso. ¿Qué más? Él es santo. ¿Qué más? Su justicia, su sabiduría, su poder, su santidad. Y finalmente, su verdad. Hermanos, a este Dios, a este grandioso Dios nos acercamos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios revelado en la palabra. ¿No tiembla tu corazón al pensar? ¿No se alegra, no salta tu corazón al decir que este grandioso Dios es el que me ha abrazado y me ha cuidado y me va a tener por toda la eternidad con Él? Es eso así. Es eso así. Entonces, esta pregunta, hermanos, era necesaria verla de esta forma. ¿Sí? Ahora, les voy a rogar, ¿sí? Les voy a rogar que la próxima sesión, la próxima vez que nos vamos ahora a juntar, por decir así, para continuar con nuestro estudio, vengamos con este sentir. Vengamos con todo este conocimiento que el Señor nos ha dado y apliquémoslo vívidamente. Mañana es el día del Señor, hermanos. Sí. Así que a veces queremos hacer cosas por ahí, pero hemos visto que nuestro Dios es infinito, eterno, inmutable. Él está en toda la creación. ¿Sí? Que los ojos del Señor están sobre los justos. Entonces les ruego, hermanos, que después de haber visto esta pregunta, que era importante separarla. Era importante separarla y empezar a meditar un poquito más en todo esto. Nos llene el corazón.
y nos lleve a una meditación más seria. Porque en nuestra próxima sesión lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es ver, ¿hay más de un Dios? ¿Cómo podemos probar que es el único Dios vivo y verdadero que existe en la palabra? Que el Señor bendiga su palabra.